for this young man por este joven and his natural deportment before you and your people. y por presentarse y conducirse delante de ti y delante de su pueblo, Unaffected and unreligious. sin ninguna religiosidad, sin ser afectado. May that characterize him throughout all his days, Que eso lo caracterice todos sus días and us all. y a todos nosotros. Save us from professionalism Líbranos, Señor, del profesionalismo and knowing how to do it. y de saber cómo hacerlo. Simply your men and women, Sencillamente tus hombres y tus mujeres, speaking out of our hearts que hablemos de nuestro corazón in the occasions that are given. en las ocasiones que sean dadas. Even now, Incluso ahorita, as we continue, al seguir, we look to you te vemos a ti, Señor, to unfold your great heart, para que tú nos desenvuelvas tu gran corazón, more jealous for this time than ever we could be. más celosos por este tiempo que lo que nosotros pudiéramos You're estar. not just speaking for today, No estamos hablando solo por hoy, you're speaking for the last day, sino estás hablando para el último día, for all our days. por todos nuestros días. Speak, Lord, Habla, Señor, for your servants are hearing. porque tus siervos oyen. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amen. Amén. Did you like that prayer? ¿Les gustó esa oración? It was not my own. No fue mi oración. I like when I hear God's prayers. Me encanta cuando oigo las oraciones de Dios. Well, Bueno, shall we continue continuamos with this one episode after another? con este episodio tras otro. From verse 17 of chapter 17, En el capítulo 17, verso 17. now it came to pass after these things that the son of the woman who owned the house became sick, and his sickness was so serious there was no breath left in him. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. What have I to do with you, O man of God? ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Have you come to bring my sin to remembrance and to kill my son? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? So a crisis has come. Llega entonces una crisis. Crisis of death, Crisis de muerte, suddenly and unexpectedly. repentina e inesperadamente. Do you like crisis? ¿Les gustan a ustedes las crisis? Never pleasant, Nunca son agradables, but always revealing. pero siempre son reveladoras. I'll give you a favorite phrase of mine. Les voy a decir una de mis frases favoritas. You can use it. Ustedes pueden usarla si quieren. Crisis reveals. La crisis revela. An absolute crisis reveals absolutely. Una crisis absoluta revela absolutamente. We are one thing when our circumstances are comfortable, Nosotros somos una cosa cuando nuestras circunstancias son cómodas, when we're in the company of the saints, cuando estamos en compañía de los santos, healthy, well-fed, well-clothed. muy saludables, bien comidos, bien vestidos. But what are we when the unexpected comes? Pero ¿qué somos nosotros cuando viene lo inesperado? When crisis comes, Cuando la crisis viene unexpectedly, of inesperadamente, an ultimate kind. de un tipo final. What we are in that moment Lo que somos nosotros en ese momento, is what we are. eso es lo que somos. So it's interesting to observe Elijah here. Así que es interesante observar a Elías acá. He's taken absolutely by surprise. Él es tomado totalmente por sorpresa. God had not spoken to him. Dios no le había hablado, He had no anticipation. no había tenido nada que lo anticipara, It came to pass after these things sino que aconteció después de estas cosas. that the same lady who took him in, Que la misma mujer que lo había aceptado, who succored him and provided for him, que lo estuvo alimentando, que le proveyó, has to suffer the penalty of losing her son. ahora tiene que sufrir el castigo, la penalidad de perder a su hijo. What kind of appreciation is that? ¿Qué tipo de aprecio es ese? What kind of God is that? ¿Qué tipo de Dios es ese? And Elijah cannot answer her. Y Elías no le sabe He responder, himself is stunned porque él mismo está atónito and astonished. y está estupefacto. But he prays to the Lord,
Él ora al Señor. In verse 20, Verso 20. he expresses this surprise. Él expresa esa sorpresa. Oh Lord my God, have you also brought tragedy on the widow with whom I lodged by killing her son? Y Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. I don't get it. No lo capto. What's the point of it? ¿Cuál es el punto de esto? So this is an interesting moment Así que este es un momento interesante. to see what a man will do Ver lo que un hombre hará when something comes upon him unexpectedly. cuando viene sobre él algo inesperado. But what a man does then, Porque lo que haga un hombre how he entonces, responds then, como responda entonces, is what the man himself is. eso es el hombre en sí. So what does he do? Entonces, ¿qué hace? He said in verse 19, Él había dicho en el verso give me 19, your son. dame acá tu hijo. So he took him out of her arms Entonces él lo tomó de su regazo, and carried him to the upper room where he was staying lo llevó al aposento donde él estaba and laid him on his own bed. y lo puso sobre su cama. Then he cried out to the Lord, Y luego clamó a Jehová the prayer that we have just la read. oración que leímos. What- Inexplicable, That even the prophet cannot que aún understand, el profeta mismo no puede entender, but he's got to answer. pero tiene que responder. You think we'll face situations like ¿Creen that? ustedes que enfrentaremos situaciones como esas? Or do you think we'll have it all nicely ordered? ¿O piensan ustedes que lo vamos a tener todo bien ordenadito? Have you seen these paint sets where you fill in the little outline with the number according to the color of the paint? ¿Han visto ustedes estas hojas para pintar que en donde está todo el bosquejo tiene números y en cada número va cierto color para pintar? It's called painting by the numbers. Se llama pintar por número. And when you're finished, you have a facsimile of the Lord's Supper, Y cuando uno termina de pintar, the ahí Leonardo está da Vinci masterpiece. un cuadro de la Cena del Señor, una obra maestra de Leonardo da Vinci. You do know Leonardo da Vinci. ¿Sí conocen a Leonardo da Vinci? Sí. Okay. We're not going to be able to do this way. Pero no vamos a poder hacer eso de esa manera. We're not going to be able to serve God this way No vamos a poder servir a Dios de esa and do it forma, by the numbers. haciéndolo por los números. The last days Los últimos días will be filled with things that are unpredictable, estarán llenos de cosas que son impredecibles. things that we could not have anticipated, Cosas que no podíamos haber anticipado. things that will hit us from the blind side. Cosas que nos van a pegar de nuestro lado ciego. And what comes forth in that Y moment, lo que salga en ese in our momento, reaction or our en response, nuestra reacción o nuestra respuesta, is what we in fact are eso es lo que en realidad somos in God. en Dios. So, what was Elijah? Entonces, ¿qué era Elías? He was as bewildered as we are. Él estaba tan sorprendido como nosotros. He's almost accusing God. Él casi está acusando a Dios. What, are you killing this son? ¿Estás haciendo morir a este hijo? I don't understand this. Yo no entiendo esto. So give me this son. Entonces, dame acá tu hijo. And takes the son in his arms Toma al hijo en sus brazos up to the room where he dwells y sube al aposento en donde mora and puts the son on his own bed y pone al hijo en su propia cama and stands at the edge of the bed, y se para a la orilla de la cama, takes a deep breath, respira and profundamente prays y professionally, ora de una forma profesional. Lord, I Señor, don't understand what you're doing, no entiendo lo que estás but I haciendo, would appreciate pero apreciaría if mucho even now si en este momento you will turn this tragedy to the tú good conviertes esta tragedia en algo bueno so as to honor your name para honrar tu nombre and to impress this Gentile widow y para impresionar a esta viuda that she might be gentil, saved. para que ella sea salva. I know that you're able, Yo sé que tú eres so capaz, I'm asking it of you así que te lo pido in Jesus' en name, el nombre de Jesús, and nothing would have happened. y nada habría pasado. This is an ultimate crisis, Esta es una crisis de las más altas, the kind toward which we ourselves are tending. al tipo de crisis al que todos nosotros vamos It's a acercándonos. crisis unto death, Es una crisis hasta la muerte, more than I'm able now to tell you. más que lo que yo pueda decirles ahorita. Israel's death, La muerte de Israel maybe your own nations. puede que sea la muerte de sus propias naciones. There'll be no light solution here. Y aquí no se tratará de una solución de No esas glib, rápidas, facile, easy solution. ninguna solución fácil, así común.
The crisis is engineered for the prophet himself. Porque la crisis ha sido hecha específicamente para el profeta. What will he do? ¿Qué hará él? And Elijah stretched himself out over the boy. Y Elías dice que se tendió sobre el niño, Eyeball to eyeball, fingertip to fingertip, ojo con ojo, yemas con yemas, and cried out to God 3 y times. clamó a Dios 3 veces. It's one thing to read it. Una cosa es leerlo, It's another thing to do it. otra cosa es hacerlo. When's the last time you've had a dead corpse on your bed? ¿Cuál fue la última vez que tú tuviste un cadáver en tu cama? How icky. Ay, eso es muy intolerable. When you sleep, Bueno, when you sleep, cuando tú duermes, a dead corpse in your place. en donde tú duermes, que haya un cadáver, How unantiseptic. qué antiséptico. But that's what it requires. Pero eso es lo que se requiere. The crises of the last days La crisis de los últimos días will not be professionally handled. no serán manejadas profesionalmente, It's going to take more than well-meaning intention. sino que se necesitará más que intenciones con buen motivo. The object of God is not only the recovery of the Son, El objeto de Dios no es únicamente que se recupere el Hijo, the recovery of the nation that he sino symbolizes, la recuperación de la nación que simboliza, but the stretching of the prophet himself. sino que el profeta mismo se estire, se extienda. I know what I'm talking about. Yo sé de lo que estoy hablando, It's not yet available for you. pero aún no está disponible para I'll ustedes. just say this much. Solo voy a decir esto, Save it for future time. para que ustedes lo guarden para tiempos futuros. The Israel of Christ, the crisis of Israel in the last days, La crisis de Israel en los últimos días already being formed, ya se está formando, moving toward death. moviéndose hacia la muerte. I predict it. Yo lo predigo. The devastation of the present state of Israel La devastación del Estado de Israel actual. and world Jewry brought to an ultimate Y crisis. los judíos en todo el mundo llevados a una Unto crisis death. final, hasta la muerte. Not only for its own sake, No solo por causa de ellos, to experience the resurrection power of God, para experimentar el poder de resurrección de Dios, but also for the church's sake. sino también por causa de la iglesia. For the church will stand over Israel, Porque la iglesia estará sobre Israel, now dead, ahora muerto, without hope. o sea, sin esperanza. And what the church does Y lo que la iglesia haga is the key to Israel's será restoration. la clave para la restauración de Israel. For however self-sufficient Jews are, Porque aun cuando los judíos son tan autosuficientes, however capable they are, tan capaces como son, they cannot provide their own ellos salvation. no pueden proveer su propia salvación. God will bring them down and out. Dios los derribará. Mark my words. Por favor, anoten mis It's going palabras, to be painful to observe porque this. va a ser doloroso observar esto. A nation left as good as dead, Una nación que será dejada como muerta, incapable of bringing its own answer. incapaz de traer su propia respuesta, Contrary to everything we understand about Jews contrario a todo lo que nosotros entendemos como and their judíos, own self-sufficiency, en cuanto a su propia autosuficiencia. they will not be the agent of their own restoration. Ellos no serán el agente de su propia restauración. Someone else is appointed. Alguien más ha sido designado, You, ustedes, the Gentile church, la iglesia gentil, or they will not be restored at all. o de lo contrario, ellos no serán restaurados en absoluto. Paul calls it a mystery. Pablo lo llama un misterio. It's the ultimate mystery of the faith. Es el misterio final de la fe. That when Paul saw this Que cuando Pablo vio esto in the book of Romans, en el libro de Romanos, that there's an issue even greater than Israel's que restoration. hay una cuestión aún mayor que la restauración de Israel, It is the transfiguration of the church itself, es la transfiguración de la iglesia misma, compelled to that place que ha sido obligada, llevada a ese lugar by the crisis that Israel presents por la crisis que Israel presenta in its death. en su muerte. We may speak of this again. Nosotros tal vez vamos a hablar de We esto talk otra about vez Ezekiel. cuando hablemos de Ezequiel.
commanded to prophesy over the dead bones of que se le Israel. ordenó que profetizara sobre los huesos secos de Israel. The prophet who is the Son of El Man, profeta que era el Hijo del Hombre, who cannot believe that those bones can live. que no puede creer que esos huesos vayan a vivir. It's beyond even his prophetic faith to believe Está incluso más allá de su fe profética it, creerlo. let alone to speak the word that of resurrection. No digamos hablar la palabra de resurrección. You prophesy to those bones. Tú profetiza a esos huesos. Something that God himself could easily have done. Algo que Dios mismo fácilmente pudo haber hecho. But there's more than Israel at stake. Pero hay más que Israel en juego. It's the church at stake, Es la iglesia la que está en who's juego. got to be brought to an Que ultimate tiene place que ser llevada a un punto supremo of prophetic stature de estatura profética and authority, y de autoridad. so much as even to speak for God, Tanto que va a estar hablando por Dios, as God, como Dios. and in speaking raise the dead. Y al hablar levantará al muerto. That's the mystery. Ese es el misterio. Israel and the church, Israel y la iglesia brought to a transcendent place llevados a un lugar trascendental by the crisis of death itself. por la crisis de la muerte misma. And that's what we see here. Y eso es lo que vemos aquí. A church that will only stand at the bedside Una iglesia que solo se pare junto a la cama and keep the correct distance, y se quede a una distancia apropiada and professionally y que haga sus actos profesionalmente And clinically. y clínicamente. leaves the victim dead. Esa iglesia deja a esa víctima muerta. Something more is required from the church itself, Se requiere algo más de la the iglesia, prophetic church. la iglesia profética, Ultimate identification la identificación total with the dead boy. con ese niño muerto. I have not preached this for years. Yo no he predicado esto por años. You know where the last time was? ¿Saben cuándo fue la última vez? South Africa, En Sudáfrica, before a white congregation ante una congregación of blanca middle class charismatic de Christians cristianos de clase media, carismáticos, whose lifestyle is quite elevated cuyo estilo de vida es bastante elevado at the cost of the majority of the suppressed black people al costo de la mayoría de este pueblo negro oprimido. living at that time in a system of apartheid. Estaban viviendo en esa época en un sistema de apartheid, A white minority una minoría blanca living comfortably and que sumptuously vivían cómoda y suntuosamente, on the back of a subdued class. pero sobre las espaldas de una clase Of the black subyugada de gente negra. A formula for social violence and disaster. Esa es una fórmula para la violencia y el desastre social. It may yet come. Y puede que aún venga. This is my message. Eso era mi mensaje. For South Africa's sake, Por amor a Sudáfrica. you white Christians Ustedes, los cristianos blancos, living in your advantage, viviendo con sus ventajas, hoping that a lid will be kept on this social catastrophe, esperando que se ponga todavía esa tapadera sobre esa catástrofe social that it que will not viene, erupt in violence, para que no salga como una erupción flames de and violencia conflagration que toque y todo that brings the whole nation down. y que derribe toda la nación. And maybe you're thinking as I'm saying that, Y quizás ustedes piensen al estar yo diciendo esto, this brother's not just describing South Africa. este hermano no solo está describiendo Sudáfrica, He may well be describing my own nation, sino puede que incluso esté describiendo mi propia nación, its own condition, su propia condición its own possibility for the future. y la misma posibilidad para el futuro. For these conditions seem to prevail Porque everywhere. estas condiciones parecieran prevalecer en todas partes. So here was my message to Así them. que este era mi mensaje para ellos. You comfortable white Christians, Ustedes, los cristianos blancos cómodos, enjoying your services, disfrutando sus servicios, hoping that you will always continue to have that advantage. esperando siempre continuar teniendo esa ventaja. This is what God is saying to you today. Esto es lo que Dios les está diciendo hoy. You need to lay yourself out Necesitan extenderse upon and over sobre y más allá the bleeding black body de ese cuerpo negro sangrante that undergirds your security and que comfort. está dándoles su seguridad y su comodidad. For only that Porque identification solo esa identificación will save the nation. salvará a la nación.
to feel the corpse, para que ustedes sientan el cadáver, to touch the death, para que toquen la muerte, to identify with para it, que se identifiquen con él. is the key to God's answer. Esa es la clave para la respuesta de Dios. This is priestly identification. Esto es identificación sacerdotal. And the Hebrew priests of old never wore shoes. Y los sacerdotes hebreos de la antigüedad no usaban They were zapatos. costumed from head to toe. Tenían traje o tenían vestimenta desde la cabeza hasta los pies. And all of the elaborate requirements Y of God, con todos los requisitos tan elaborados de Dios, but they were barefooted andaban descalzos and had to be. y tenían que andar descalzos. They had to be on the same soil, Tenían que estar en la misma tierra, the same ground, en el mismo the terreno, same reality en la misma realidad of the people for whom they que interceded. el pueblo por quien intercedían. They had to make themselves one. Ellos tenían que hacerse The uno. circumstance of the nation itself, La circunstancia de la nación misma which Aaron wore on his own que heart, Aarón llevaba en su propio corazón, the 12 tribes of las Israel, 12 tribus de Israel, but the feet on the ground. pero los pies en el suelo. And Elijah is a priestly prophet Y Elías es un profeta sacerdotal and identified himself with the victim, y se identificaba con la víctima, though it was a Gentile a boy, pesar de que era un niño gentil, and stretched himself out over the y child 3 se times extendió sobre el niño 3 veces and cried out to the Lord, y clamó a Jehová: "O Lord my God, I pray let this child's soul come back to him." Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. The Lord heard the voice of Elijah. Jehová oyó la voz de The Elías soul came back to him y el alma del niño volvió a él and he revived. y revivió. There's crying and crying. Hay lloro y lloro. Elijah's cry was not a cultural form. Hay clamores. El clamor de Elías no era una forma cultural, It was not the Hebraic culture. no era la cultura hebraica, It came out of the depths of the man. sino que provino de lo profundo de este hombre. It was a deep calling unto deep. Era un abismo llamando a otro abismo, o lo profundo God llamando a hears lo that profundo. cry. Y Dios oye ese clamor. So I'm a little concerned for you. Así es que yo estoy un poco preocupado por I'm usted. impressed on one hand. Por un lado estoy impresionado, I'm concerned on the pero other. estoy preocupado por otro lado. That your crying is so easy, Que su clamor es tan fácil, so customary. tan una costumbre. I hear it in your prayers, Lo oigo en sus oraciones, in your responses, en sus respuestas, even in what we have experienced in these days together. incluso en lo que hemos experimentado en estos días juntos. We don't have this in North America. En Norteamérica no tenemos This is eso. not my experience. No es mi experiencia. The North Americans are much more reserved. Los norteamericanos somos más It's a reservados. rare thing to evoke a cry out of Es them. raro, es muy extraño el poder evocar un clamor. But de when the ellos. cry does come, Pero cuando llega el clamor, it's an authentic cry. es un clamor auténtico. So I'm concerned for you. Entonces estoy preocupado por usted. That your cry be authentic Que su clamor sea auténtico. and not just the expression of the mode of your life. Y no solo una expresión de una modalidad In keeping with de the su Latin vida temperament, que ustedes estén viviendo según el temperamento or whatever the latino, natural factors are. sea cuales fueran los factores naturales. God heard the cry of Elijah. Dios oyó el clamor de Elías. He waited for it. Él esperaba ese It brought the clamor. release of his response. Eso hizo que Dios liberara su respuesta, It came out of the deeps of the man. porque salió o provino de lo profundo del hombre. In fact, it was God's own cry. Es más, era el clamor de Dios mismo. That's what deep calling unto deep means. Eso es lo que significa un abismo, llama a otro abismo. That the very deeps of Elijah was God. Que lo profundo de Elías era Was de Dios. compassion. Era la compasión. Was priestly identification Era with victims. la identificación sacerdotal con las víctimas. This is more than the prophet as the minister. Esto es más que el profeta como Performing ministro que está haciendo una appropriately. actuación
performing appropriately. apropiadamente. This is where you cannot tell, Esto es cuando uno no puede where the distinguir prophet ends en donde termina el profeta and God y begins. donde comienza Dios. He's gone beyond us. Porque Él ha ido más allá de It's beyond nosotros. well-meaning intention. Esto va más allá de intenciones buenas. It's beyond rendering good service. Esto está más allá de dar un buen servicio. It's the place of union Ese es el lugar de unión with very God himself, con Dios mismo, where you cannot tell where the prophet ends. en donde uno no puede saber dónde Where God termina el begins. profeta y dónde comienza Where Dios, the prophet's cry en donde el clamor es del is profeta, God's cry. es el clamor de Dios, Where his authority is Es God's donde- authority. la autoridad de Él es la autoridad de Where he Dios, can say, it shall not rain nor dew, but according to my word. donde Él puede decir, y no caerá lluvia ni rocío, sino por mi Because his palabra, word is God's porque word. la palabra de Él es la palabra de Dios. The man has no life unto El himself. hombre no tiene vida para sí. He's not some distinct entity Él- other from and outside of God. No es una entidad distinta, aparte, ajeno a Dios, Of the kind that we are. del tipo que nosotros And somos. our prayers show it. Y nuestras oraciones lo muestran. Lord, if you help me Señor, si tú me ayudas in the way that I will go, en el camino que yo debo and give me seguir, y understanding, si tú words, me das anointing, entendimiento, palabras, then I will do for you. entonces haré por ti. That's nice. Eso está lindo, But it's not the ultimate thing pero no es lo supremo, to which God beckons us. a lo cual Dios nos llama. No two independent entities No a dos entidades independientes, where we obtain from God en donde nosotros obtenemos de Dios in order to do for God. para poder hacer por Dios. You cannot tell where we end. No se puede saber dónde nosotros God terminamos begins. y Dios comienza. Remember what I said about my prayer? ¿Recuerdan lo que decía sobre mi oración? That wasn't my prayer. Esa no era mi I oración. just opened my mouth. Yo solo abrí mi boca. It was God's own prayer. Era la oración del mismo Dios. Am I over your head? ¿Está esto pasando por encima de sus cabezas? Is this too idealistic? ¿Es esto demasiado idealista? We've left the realm of practicality. Donde ya dejamos la esfera de lo práctico. These things are written Estas cosas fueron for escritas your admonition, para su upon whom amonestación. the ends of the age have come. Aquellos sobre quienes han venido los fines de los You're siglos. beautiful children. Ustedes son unos hijos I'm preciosos. going to take your photograph Yo voy a tomarles and fotos show my fellowship at y home. se los voy a mostrar Who they were praying for. a mi comunidad allá en Estados Unidos por quienes estaban orando. Look at these precious children. Miren estos niños preciosos. Look at those faces. Miren esos rostros. It would be tragic Sería trágico for you to forsake and to give up que ustedes abandonen y se den por vencidos what you are in yourself lo que ustedes son as an, en ustedes as an independent entity, como entidad independiente, well-meaning, con buenas self-conscious, intenciones, con una conciencia wanting to propia, do for God, que quieren hacer por Dios, by God, a través de Dios, if He will help you. si Él los ayuda. God says that's nice. Dios dice, qué bonito, But I'm calling you to something more, pero yo los estoy llamando a algo más, something ultimate, algo ultimado, because there's a crisis ahead for you porque hay una crisis que está delante para ustedes, that you will not be able to meet on that que basis, ustedes no podrán enfrentar en base a eso, only this basis solo en esta otra base, of such union de tal unión with your nation, con su nación, with Israel, con Israel, with God, con Dios, or there's no resurrection. y si no hay resurrección. Resurrection is the ultimate thing. La resurrección es lo supremo. How many of you have noticed how many times today and yesterday I have used the word ultimate? ¿Cuántos de ustedes han notado cuántas veces ayer y hoy estoy usando esta palabra ultimado, que se traduce como lo supremo, lo más alto? You just wait 2 minutes, it'll come again. Esperen unos minutitos y otra vez lo voy a volver a decir. Ultimate crisis, La crisis más alta, ultimate response, la respuesta más ultimate alta, faith. la fe suprema. I'm waiting on the Lord. Estoy esperando en el Señor. I don't know how to go further. No sé cómo seguir, I don't know how to express this. no sé cómo expresar esto. My heart knows, Mi corazón my sabe, spirit knows, mi espíritu but sabe, my mind pero mi mente and my mouth y mi boca are waiting to catch up. están esperando a pegársele.
I'm walking very carefully. Estoy caminando con mucho cuidado. I don't want to miss this. No quiero perderme esto, Because to miss this porque perdernos esto will mean to lose Israel's restoration significaría perder la restauración de and the Israel hope for Guatemala y la esperanza para and Guatemala Latin y America para Latinoamérica through a prophetic a church través de una iglesia profética of the ultimate kind, de la clase ultimada, who is suprema, not merely doing good que for God, no solo esté haciendo buenas cosas para Dios, but identifies with the nation sino que se identifica con la nación as God. como Dios. It has come to another place, Ha llegado a otro lugar, transcendent place, un lugar trascendental, beyond what is Pentecostal, más allá de lo que es Let alone pentecostal, evangelical. no digamos evangélico, beyond charismatic. más allá de lo carismático. It's the ultimate place, Es el lugar supremo, demonstrated here by Elijah, demostrado aquí por Elías, the place of union el lugar de unión with God himself, con Dios mismo, where God gives answer en donde Dios da respuesta. when he hears the cry. Cuando Él oye el That is not clamor, just que professional, no es solo profesional, ministerial, no es ministerial, Correct. correcto, but is his own cry sino que es el of clamor the deep calling unto deep. de el abismo que llama a When otro he has abismo. the man Cuando Dios tiene al hombre totally, totalmente, because it's a union that has come through death. porque es una unión que ha llegado por medio de muerte. You can't tell where Elijah ends, No puede uno saber dónde termina Elías, but he has ended. pero Elías sí ya ha And terminado. if he has any life in Y him, si él tiene vida en él, any ability in si him, tiene alguna habilidad Any en él, authority in si him, tiene alguna autoridad en any él, compassion in him, cualquier compasión que él tuviera it's God. era Dios en él. Are you in that place? ¿Están ustedes en ese lugar? Would you like to be? ¿Les gustaría estar allí? Do you believe that it's a possibility? ¿Creen ustedes que eso es una posibilidad That it's available? que esté disponible? Such a union with Christ Tal unión con Cristo that your life is no longer your own. que su vida ya no es la de Your ustedes, speaking, sino que lo que your hablan, thoughts, sus your pensamientos, steps, sus pasos, what you are, what you do, lo que ustedes son, lo que hacen, totally his. totalmente de Él. The end of all ambition. El final de toda All ambición, intention de toda intención for one's own self. intención de lo propio. Not just for carnal things, No solo de cosas carnales, for spiritual sino de things. cosas espirituales. It's death Eso es muerte, in order to obtain life. para poder obtener vida, The life of God la vida de Dios that raises the dead. que resucita a los muertos. If I had any human thought about it, Si yo tuviera que pensar algo humanamente sobre this eso, would not be my subject este today. no sería mi tema hoy. I would humanly think, Yo humanamente hubiera pensado, no way, Lord. no, de ninguna manera. These children are too young. Estos jóvenes están They demasiado don't have jóvenes. sufficient history in God No tienen suficiente historia en Dios to understand what you're saying now, para entender lo que tú estás haciendo ahorita. beyond what they can conceive, Eso está más allá de lo que ellos what pueden their faith can concebir, understand, de lo que su fe puede entender, what their faith can desire, lo que su fe puede desear, what their faith can appropriate. lo que su fe puede apropiarse. But I'm compelled to say it Pero me veo obligado a decírselos, because we're not going to have another occasion together. porque no tendremos otra ocasión juntos. And the word that comes now Y la palabra que venga ahorita has got to stand for the last day. tiene que quedar hasta el tiempo del fin. When something suddenly will happen Cuando algo suceda repentinamente, for which you were not prepared para lo cual ustedes no estaban and could not preparados anticipate, y no podían anticipar. and nothing that you learned in Bible school could prepare Y you. nada de lo que ustedes aprendieron en la escuela bíblica los pudo haber And the preparado. ball is in your court. Y ahora ya la pelota está en su lado de You've la got to cancha. deal with it. Ustedes tienen que tratar con And it's not eso. some light Y answer. no es una respuesta That if there's an ligera. answer at all, Que si hay una respuesta, when it comes, cuando venga, it's life-saving es una respuesta que salva la and vida reveals the glory of y God. revela la gloria de Dios. That's what we're going to face. Eso es lo que enfrentaremos. Crises of that kind, Crisis de esa clase, for which only God has the wisdom. para lo cual solo Dios tiene la sabiduría. God has the answer. Dios tiene la respuesta. God has the authority. Dios tiene la autoridad. That He will not confer to us as
as a provision, Y Él no nos los conferirá como una provisión, but will express himself sino que lo expresará a Él, in us and through us en y a través de nosotros, to his own glory para su gloria, when he has the whole possession cuando Él tenga posesión of the total vessel. del vaso. So you dear young ladies, Así es que, jovencitas, forget about getting married. olvídense de casarse. Of course, I know you don't think about Por it. supuesto que yo sé que ni piensan en eso ustedes. It's with the Lord, Ustedes solo buscan al Señor. so I'm not asking too much. Así es que no les estoy pidiendo mucho. Or am I? ¿O sí? You didn't have any thought for yourself, did you? Ustedes no tenían pensamientos para ustedes mismas, You ¿no? didn't fantasize in mind's eye No estaban teniendo fantasías en sus mentes of what kind of man that would be, de qué tipo de hombre sería and when he would y come, cuándo vendría and what would be the circumstances of your y life. cuáles serían las circunstancias de su vida. It's very natural to have such Es thoughts. muy natural tener pensamientos como It's esos. even legitimate, Es incluso legítimo, unless you have a particular call a menos que uno tenga un llamamiento of an particular ultimate kind, de un tipo supremo, like Elijah. como Elías. There's no future, No hay futuro, no wedding, no hay boda, no marriage, no hope. no hay esperanza. You're dead to that. Ustedes están muertas a eso. You've given up right to yourself, Ustedes han renunciado a los derechos de ustedes. legitimate right, Derecho for legítimo, which no one will ever criticize you. por lo cual nadie los iría a criticar. This is something freely given. Esto es dado libremente. God does not demand it. Dios no lo exige. He waits to see if you're willing to offer it. Él espera para ver si están dispuestas a ofrecerse Your whole life, toda su vida. the future, El futuro, marriage, el matrimonio, familia, ministry, ministerio, all. todo. Because when he has a woman and a man like that, Porque cuando Dios tiene a una mujer y a un hombre como este, he has them totally. Él los tiene totalmente. They have become the sons and the daughters of God. Ellos se han convertido en realidad en los hijos y las hijas de Dios. Like the prophet Jesus, Como el profeta Jesús, like the prophet Elijah. como el profeta Elías. They have no thought for themselves, No piensan para sí, no intention for themselves. no tienen intenciones para sí. Their life is his. Sus vidas son de Él. Their prayers are his. Sus oraciones son de Él. Their cry is his. Sus clamores son de Él. If I can say this, Si puedo decirlo así, not only is this what Israel needs, no es esto únicamente lo que Israel necesita. this is what Guatemala needs, Esto es lo que Guatemala and necesita. every nation. Y toda nación, My own nation. mi propia nación. We're living 8 miles away from the Indian nation, Nosotros vivimos a 8 millas de una nación The Chippewa indígena, tribe. la tribu Chippewa, the highest death rate in America, con la tasa de mortalidad más alta de Drugs, Estados Unidos, alcohol. drogas, alcohol, on the road with violent death crashes, están en la carretera con Drugs, muertes violentas, bullets, accidentes, violence, drogas, lives, balas, hopeless. vidas, todo despairing, desesperanza. and they have been thinly inoculated with Y the gospel. ellos han sido inoculados con el evangelio. And they can make a few phrases, Ellos pueden decir unas cuantas frases, but they don't stick. pero no They permanecen, don't endure. no resisten. The culture sucks them in Porque again la cultura los vuelve a The power chupar of it. otra vez su poder unto death. hasta la muerte. They've heard the gospel, Han oído el evangelio, but they've not heard. pero no han oído. They know how to be saved. Saben cómo ser salvos. Step 1, step 2, step Paso 3. 1, paso 2, paso 3. We've made salvation a formula, Nosotros les hemos hecho de la salvación una fórmula. and the entire nation is dying. Y la nación entera está muriendo 8 miles away from a us. 8 millas de nosotros. I think the day is coming Yo pienso que el día viene when this proud Jew cuando este judío orgulloso is going to be brought to their deathbed. va a ser, To their deathbed. va a ser llevado al lecho de muerte de ellos. No, even more than that. No, tal vez más que eso. The death must be on my bed, La muerte tendrá que quedar en mi cama, the place of my comfort, en lugar de mi comodidad, my privacy, mi privacidad, my little
haven mi pequeño lugar de remanso, that a busy man of God deserves. que el hombre atareado por Dios merece, That's not to be que violated. no se lo tiene que violar. Its sanctity and privacy must be Su maintained. santidad, su privacidad debe ser mantenida. After all, he gives of himself continually. Después de todo, él se está entregando continuamente. He has a right to such Él a tiene un place derecho para dicho lugar. if his life is still his own. Si su vida todavía es suya, God is waiting pero Dios está esperando for me to carry up a que yo lleve in my Jewish arms en mis brazos judíos that Indian boy, a ese niño that indio, symbol of a ese nation símbolo in death, de una nación moribunda, and bring it into my y dwelling. que yo lo lleve a mi morada, Put him on my que bed. lo ponga en mi cama, And not stand at the end of the bed y que yo me quede ahí en la punta de la cama, and en la pray orilla, correctly and y ministerially, orando correcta y ministerialmente, but to prostrate myself, sino que me postre to stretch myself out para extenderme for their sake, por causa, por amor a ellos, and exchange the life that is within y me que yo cambie la vida que hay en mí for the death that is within por me, la muerte que hay en ellos. just for one, Solo por uno. is the key to the nation. Esa es la clave para la nación. Well, God gave me a privilege Dios me dio un privilegio many years ago to go to Japan hace muchos años de ir a Japón to visit a movement that no longer exists. para visitar un movimiento que ya no existe. I saw the gospel Yo vi el Evangelio and the reality of the faith y la realidad de la fe, that will affect me forever. que eso me afectará para siempre. They were called the Tabernacle Movement. Ellos se llamaban el movimiento del tabernáculo. They were pilgrims and strangers, sojourners in the earth. Eran peregrinos extranjeros, forasteros en la tierra. When the Yom Kippur War took place in Israel, Cuando ocurrió la guerra de Yom Kippur en a sudden Israel, crisis of attack, una crisis repentina de ataque, Israel's death seemed imminent, la muerte hopeless. de Israel parecía inminente. Professor Teshima, El profesor the Tashima, founder of the movement, el fundador de ese movimiento, with his long white beard, con su larga barba blanca, chartered a jet él contrató un avión, un jet, and filled it with Japanese believers y lo llenó de creyentes To fly to japoneses Israel. para volar a Israel and to stand with them in their y death. para estar con ellos en su muerte. The whole motif of this Y movement todo el motivo de ese was the movimiento poured out life. era la vida I've derramada. never seen anything like it. Yo nunca he visto algo como eso. This man had such a beautiful wife. Este hombre tenía una esposa tan I had to hermosa. physically turn my head away Yo tenía que voltearme físicamente from gazing at her. para no estarla viendo. She was radiant. Ella What radiaba. a beauty. ¡Qué hermosura! Of course, a man of that stature. Por supuesto, un hombre de esa Deserves a estatura wife of that kind. merece una esposa de ese tipo. One day I heard the story. Un día oí la historia. Professor Teshima, El profesor Tashima, who had been only a Presbyterian lay preacher, que había sido un predicador laico presbiteriano, was in flight from the American authorities estaba huyendo de las autoridades norteamericanas and was driven up to a mountain. y lo llevaron hasta una montaña. And he had the mountaintop experience with God. Y él allí tuvo una experiencia en el monte The con Lord Dios. called him to the original gospel movement. Y el Señor lo llamó al movimiento del Evangelio original. Showed him the cultural accretions, the additions Le mostró todas las añadiciones culturales that the Gentile church has laid over its que Hebraic la origin. iglesia gentil ha puesto por encima de su origen hebraico. That needs to be ruthlessly stripped away. Necesita ser quitado violentamente. And he came down the mountain Y él regresó del with a monte vision for the faith con una visión por la in fe its Hebraic and prophetic splendor. en su esplendor hebraico y profético. And the Lord began with him. Y el Señor comenzó con él. He came to a leper colony Él llegó a una colonia de leprosos because the Presbyterians wouldn't touch him. porque los presbiterianos no The lo querían conventional tocar. church No los querían societies tocar. wouldn't touch him. Las sociedades convencionales de la iglesia no His querían vision was so tocarlos. threatening. Su visión era tan amenazante Against all that is en established. contra de todo lo que ha sido establecido. But they welcomed in a leper colony. Pero en una colonia de leprosos ahí sí le dieron And they la had a bienvenida. barrier around the Y pulpit. tenían
a barrier y tenían una barrera alrededor del to púlpito protect the speaker from the para congregation proteger al predicador de la congregación, with their swords and their running swords con sus llagas y con su carne abierta and their fingers that are stubs y sus dedos que solo son unas and their ears that puntitas, fall off y and their sus swords. orejas que se les caen de las llagas. You know what Professor Tashima ¿Y did? saben qué fue lo que hizo el profesor Tashima? He climbed over the barricade Él se saltó la barrera and came down into the midst of the y congregation se puso en medio de la and congregación embraced and kissed the y lepers, abrazó y besó a los leprosos and they were healed. y ellos fueron sanados. That's how he began. Así comenzó él. And I said, well, what about his wife? Y yo decía, bueno, ¿y qué de su esposa? What a beauty. ¡Qué hermosa! What an ethereal, spiritual woman. ¡Qué mujer etérea, más espiritual! Oh, don't you know, Brother Cass? Ay, ¿no sabe usted, No. hermano Katz? No. She was a prostitute. Ella había sido una prostituta. She was a concubine. Era una concubina. She had been sold as a girl to other men. Ella había sido vendida de niña a otros hombres. And when Professor Tashima began to preach his Y message, cuando el profesor Tashima comenzó a predicar su mensaje, she used to mock him in the ella congregation. solía burlarse de él en la congregación. She came to the meetings to mock him Ella llegaba a las reuniones para burlarse because she de had él, syphilis, porque ella tenía sífilis, venereal disease, enfermedades venéreas that was eating her face and her que beauty. estaban carcomiendo su rostro. She was a piece su of death. hermosura. Era un pedazo de Mocking muerte, the man, burlándose del hombre, speaking about resurrection life. hablando de la vida de resurrección. And the Lord said to him, he complained. Y él se quejó. He said, look, this woman is making my life a misery. Yeah. Él le decía al Señor, mira, Señor, esta mujer es Like Elijah una vida crying out, miserable, como Elías. what do you want to do, kill this ¿Qué boy? quieres? I don't understand this. Yo no entiendo esto. The Lord said, El Señor le dijo, marry her. cásate con ella. And he did. Y él lo hizo. She went speechless. Ella se quedó sin She was habla. astonished Ella estaba atónita. that a man of that Que stature, un hombre de esa estatura, he was a full-orbed man. él era un hombre I grandote. have not seen his like anywhere. Yo no he visto a alguien como él. He took me to the Palace Hotel for lunch Él me llevó a almorzar al Hotel Palace and ordered the lunch off of the French menu. y pidió ordenó su comida del menú en francés. Have you tried vichyssoise? Huh? ¿Has probado vichyssoise? What's that? ¿Y eso qué es? Le digo, I'm from Brooklyn, New York. yo soy de Brooklyn, Nueva York. I've never heard of it. Nunca he oído de eso. Oh, he said, you'll like it. Ah, te va a gustar, me dijo. It's a consomme, it's a cold potato soup. Y me dice, eso es el nombre que se le da a una sopa de papa How did he fría. know that? ¿Cómo sabía él eso? Because he had a breadth of culture. Porque él tenía una cultura tan amplia. This wasn't your little man walking on eggshells. Este no era un hombrecito que anduviera caminando So sobre cascarones spiritual de that if the de wrong huevo. wind blows, he's going to be dissipated away. Tan espiritual que si sopla un viento equivocado, él se va a ir por allá. Full-orbed man. No, un hombre con todo el None of this entendimiento, pseudo-spirituality. no con espiritualidad Mind. aparente, Soul, sino spirit, body. mente, alma, espíritu, cuerpo, As we say in Yiddish, a mensch. como decimos en Yiddish, amén, Full person. una persona total, As completa, comfortable in the Palace Hotel tan confortable o tan cómodo en el Hotel Palace as in the leper colony. como en la colonia de A leprosos. man for all seasons. Un hombre para todas las A estaciones. man Un hombre whose very life is a sacrament. cuya vida misma es un sacramento. He called me to his hotel room one morning. Y una mañana me llamó a su cuarto de hotel. Brother Art, Hermano Art, do you have a watch? ¿tiene usted un Of reloj? course Por supuesto, I've forgotten. lo había olvidado. I had given my watch away last night La noche anterior había regalado mi reloj to my Japanese interpreter, a mi intérprete japonés, who himself was such a man. quien él mismo era un hombre. Saved from a mental breakdown, nervous breakdown. Había sido salvado de un shock nervioso o de un rompimiento As a nervioso frustrated and failed Pentecostal preacher, como predicador frustrado, frágil, and brought to glorious life y había sido llevado a la vida under gloriosa Professor Tashima's tutelage. bajo el tutelaje del profesor Tashima.
I was sitting with him in the conference in Tokyo. Yo estaba sentado con él en la conferencia en Tokio. Everybody had the text in Japanese Todos and Hebrew. tenían el texto en japonés y en hebreo. And you think I'm bad? ¿Y ustedes creen que yo soy malo? Professor Tashima could speak for 3 hours. El profesor Tashima podía predicar 3 horas You couldn't hear the pin drop. y no se oía ni siquiera un And at a alfiler. certain moment, Y en he stopped determinado himself momento él se detenía and he called on my interpreter y llamó a mi intérprete and he began publicly to bawl him out y comenzó a regañarlo en público for falling asleep while he was por speaking. dormirse mientras él estaba hablando. You couldn't blame the man. Bueno, no podían culpar I al kept him hombre, up late in the porque night talking yo me había quedado hasta muy tarde hablando con él because our conversation was porque fellowship, nuestra conversación era ahí sí que comunión, life. vida. And I found out later what had happened. Y después me enteré que había sucedido. And the brother stood up Y el hermano Before pasó hundreds of enfrente, people, enfrente de with his centenares head de down, personas con la cabeza and he agachada received Professor Tashima's rebuke. y recibió la reprensión del profesor Tashima. I said to him that night, Yo le dije esa noche, but I didn't think that you were sleeping. pero yo no creí que te estabas He said, I durmiendo. wasn't. Art. Y me dice, Art, no me estaba I durmiendo. was so moved by what Professor Tashima was saying Yo estaba tan conmovido por lo que el profesor Tashima estaba diciendo that my head que fell down. mi cabeza se cayó. And he thought I was Y sleeping. él pensó que yo me estaba I said, durmiendo. well, why then didn't you correct Entonces, ¿por him? qué no lo corregiste? Le digo yo. Oh, no. No, me dice. I needed that rebuke. Yo necesitaba esa reprensión. That's the faith. Esa es la fe. So you married this woman? Así es que te casaste con esta mujer. Yes. Sí. And she was healed Y ella fue sanada in union with the man of God. en unión con el hombre de And Dios. she became the beauty that you see today, Y ella se convirtió en la belleza que tú ves hoy, whose appearance was ravaged by disease. cuya una apariencia que antes tenía cubierta por enfermedad. She was healed by the love of the man Ella fue sanada por el amor del who was hombre obedient to God que fue obediente a to Dios marry her para casarse con ella in her syphilis, en su sífilis, in her venereal en disease. sus enfermedades venéreas. I said, oh, Yo dije, ay no, no, wait a minute. un momento. Don't you realize you could have contracted her disease ¿No te das cuenta que tú pudiste haber contraído And esa been killed by enfermedad it? y hubiera sido muerto por ella and it would have been the end of your y ministry? hubiera sido el fin de tu ministerio? ¿Ha sido negado esa oportunidad? Oh, Art, he said Art me dijo, very quietly, muy callado, if you don't do it for one, si tú no lo haces por una persona, you do it for no one. no lo haces por nadie. One. Una. We Americans Nosotros los are americanos so numerically minded. pensamos tanto en función de números. How many came to the meeting? ¿Cuántos llegaron al culto? How many decisions were made? ¿Cuántas decisiones hubo? How por many el Señor? tracts were distributed? ¿Cuántos tratados repartieron? It blew my mind. Eso me hizo volar en pedazos. He was willing for one Él estaba dispuesto por in a una ministry that would affect Israel en un ministerio que afectaría a and Israel Japan y Japón and Japanese in California y a and los Chicago. japoneses en It was spreading the California y world. Chicago. Estaban Willing to risk ofreciendo that la for palabra. one? Estaba dispuesto a arriesgar eso por una, If you'll not risk it for one, pero si no lo arriesgas por una, you have nothing for any. no tienes nada para nadie. Elijah took the one son Elías tomó a ese and laid him hijo, upon his ese bed niño, lo puso en su cama and prostrated himself y se postró over that one. sobre ese. It was God praying. Era Dios orando. It was more than a man could have conceived. Era más que lo que un hombre pudiera haber concebido. It was deep calling unto deep. Era un abismo llamando a otro In abismo. an ultimate crisis of death, En una crisis final de muerte, only God will suffice. solo Dios es And suficiente. the glory of it Y la gloria de eso is when he will suffice through a man. es cuando Él es suficiente a través de un Has hombre. no life for himself. No tiene vida para sí mismo Will ese prostrate hombre, himself over death que se postrará sobre la in his muerte own bed en su propia cama and cry. y va a clamar, Really cry. realmente clamar, Not the Latin kind, no con el clamor latino, the prophetic kind. sino el clamor profético, God's own cry el clamor del mismo Dios, to bring God's own answer. para traer la respuesta de Dios.
So I don't know how to pray for you. Así que no sé cómo orar por ustedes. I love your cries. Yo amo sus clamores. I love that broken tremor in your prayer. Me encanta ese temblor quebrantado en sus oraciones. Would to God we had it at home. Yo desearía que Dios permitiera que Our tuviéramos eso en people are nuestra so casa. antiseptic Porque and nuestro formal, pueblo, stiff. nuestra gente es tan formal, tan rígida, tan antiséptica. I love that resonance. A mí me encanta cómo resuena eso. I have only one fear, Pero solo tengo un temor, that it be authentic que sea auténtico and not imitative, y no imitación. or a mode of religious Y expression. no una forma de expresión religiosa, The deep calling into deep. sino que sea un abismo llamando a otro abismo. May we not reflect our culture, Que nosotros no estemos reflejando nuestra even cultura, our religious culture, incluso nuestra cultura religiosa, but only Him, sino solo Él, with whom we are in con union quien nosotros estamos en unión, when we are dead to our cuando culture, estamos muertos a nuestra cultura, our future, nuestro futuro, our hopes for marriage. nuestras esperanzas our hopes para for ministry. casarnos, para tener ministerio, We've given it all over. que todo lo entreguemos a We Él, have no life for que ourselves. no tengamos vida para nosotros mismos, It's His, es de for Él, His purpose. para su propósito. It's for this that the nations wait, Es esto lo que las naciones están esperando. and for which reason God has given this word, Y por esa razón Dios ha dado esta palabra, that your faith might grow para que la fe de ustedes pueda crecer by the hearing of it. por el oír de esa palabra. Faith comes by hearing. La fe viene por el Hearing oír, by the word el of God. oír por la palabra de Dios. Not a message that Art thought to speak, No es un mensaje que Art hubiera pensado en hablar, who would have said, no, it's not appropriate. que hubiera dicho, no es apropiada. They're too young. Son demasiado There's no jóvenes. way that they can understand No hay this. forma que ellos entiendan Because when eso. you're young, you love your Porque life. cuando uno es joven, ama su You want to be vida. established in your Uno life. quiere estar establecido en You su want to be vida. recognized in your Uno life. quiere ser reconocido en su vida. That you're a minister. Que uno es ministro. That you have credentials. Que uno tiene That you've credenciales. learned how to do Que it. uno ha aprendido a hacerlo. That's natural. Es natural. But to be called at your age now, Pero ser llamados a la edad de ustedes before you ahora, could even enjoy that, antes de que ustedes siquiera puedan disfrutar la vida, to forsake that, abandonarla, to forfeit that, el renunciar a ella, to give that up in death, el entregarlo a la muerte, that you might come in union with another, para que ustedes puedan estar en una unión con alguien más, even God, con Dios, and pray His prayers, y orar sus oraciones and speak His words. y hablar sus palabras. That's the Elijah ministry. Eso es el ministerio de Elías. It's beyond sincerity. Es más allá de la sinceridad, It's beyond good intention. más allá de buenas intenciones, It's beyond ministerial ability. más allá de la habilidad ministerial, Union with God. unión con Dios. You cannot tell where Elijah ends. No pueden saber en dónde termina Where Elías God begins. y dónde comienza Dios. They're one. Uno. So Lord, Así es que, Señor, this is insanity. esto es una locura. This is going too far. Esto es ir demasiado lejos. We wanted to learn our lessons. Queríamos aprender nuestras lecciones. We wanted to become competent ministers. Queríamos llegar a ser ministros competentes, To learn how to do it. aprender a That hacerlo we could serve you para poder servirte intelligently and de sincerely. una forma inteligente y sincera. But this Pero esto is too much. es demasiado. This is beyond. Esto está más allá. We love Guatemala. Amamos a Guatemala, We love our nation. amamos nuestra We nación, love Israel. amamos a Israel, But not that much. pero no tanto. Can't we keep our life ¿No podemos conservar and nuestra have it vida also y tenerla también and still serve you y aún así servirte respectably? de una forma respetuosa? Not in the last days, No en los últimos días, when I am bringing nations to death cuando yo estoy haciendo que naciones enteras mueran, that can only be raised up que solo pueden ser levantadas by men and women of the por resurrection hombres y mujeres de la who resurrección, have no life unto que no themselves. tienen vida para sí They mismos, have prostrated themselves se han postrado and stretched y themselves se han out estirado over death. sobre la muerte. So Lord, I leave this word with you. Señor, dejo esta palabra contigo. I can't expect these children to understand No it, puedo esperar que estos niños entiendan, let alone to desire it, no digamos que lo deseen, to have the faith to obtain it, que tengan la fe
para while obtenerlo. they're so young, Mientras son tan jóvenes, so beautiful, tan hermosos, so impressive in tan themselves, impresionantes en sí that you're mismos, asking for that que tú sacrifice estás pidiendo ese to break sacrificio that alabaster box, para romper ese vaso de to alabastro, pour out that expensive perfume derramar ese perfume tan in a caro once and for all way, en una forma de una vez That y para cannot be siempre, taken back again? que no puede ser tomado otra vez, that the house might be filled with your para que fragrance, la casa se llene de tu even fragancia, the fragrance of Christ. la fragancia de Cristo. I can't ask that of them. No puedo pedir eso de ellos, But if there's so much as one pero si hubiera tan solo uno who is able now que ahora ya sea To capaz hear. de oír, to de understand entender and is willing y que esté dispuesto to forfeit a everything, renunciar a todo, not only the precious perfume, no solo el perfume valioso, the precioso, box itself, sino la caja the handsome misma, chiseled box, la caja que ha sido formada por manos, irretrievably smashed que ha sido golpeada y que no se puede recuperar, and poured out at your feet, y que ha sido derramada a tus pies, that your house should not only be correct, para que tu casa no solo sea correcta, but fragrant sino fragante, with the knowledge of you. con el conocimiento de ti. You're calling deep unto deep, Tú estás llamando abismo a otro abismo, and we want to answer from that y place. queremos responder desde ese lugar. We don't trust ourselves. Nosotros no confiamos en We have nosotros cried mismos. too easily already, Ya hemos clamado demasiado fácilmente. moaned too many times, Hemos gemido demasiadas veces. sighed too often. Hemos hablado o gemido We demasiado don't even frecuentemente. trust our own Ni response, siquiera confiamos en nuestras propias respuestas, lest reacciones, it not be authentic. para que no sean auténticas. Only the expected things, Solo lo esperado, the religious things, lo religioso, that satisfies que us, nos satisface a that is nosotros, cathartic, que es gives us catártico, a kind of an emotional release. nos da cierto tipo de liberación Seems to be emocional. deep, Parece ser profunda, but leaves us unchanged. pero nos deja sin cambiar. Lord, now, Señor, ahora, in this historic moment, en este momento histórico, may there be a cry que haya un clamor coming out of the deep que provenga de lo profundo, of men and women in de this room hombres y mujeres en este salón, that is not a culture, que no sea un clamor de cultura, not an affectation, no algo afectado, not an instinctive response. no una respuesta instintiva Out of their deeps, de lo to your profundo deep, hacia tu profundo. they're saying yes. Ellos estén diciendo sí, Now, once and for all, ahora y para siempre. I forfeit my life, Yo renuncio a mi vida, my hopes for the a future, mi esperanza, mis esperanzas For para el ministry, futuro, por el ministerio, for marriage. para la boda. I have no intention for No myself, tengo ninguna intención I para have no mí life for mismo. myself. No tengo vida en mí mismo, only union solo unión with you. contigo, That alone raises the dead. que solo eso levanta a los muertos. I'm settling it now. Y estoy estableciéndolo ahora. Hear my cry. Oye mi clamor, Take me tómame for yourself. para ti mismo. And crisis reveals. Y la crisis revele, An absolute crisis reveals absolutely. una crisis absoluta revela That what will be absolutamente. revealed in that moment Pero ¿qué será revelado en ese momento? is not some correct, well-intending minister, Que no sea un ministro correcto con buena intención, but very Christ himself. sino que sea Cristo mismo. That's the faith. Eso es la fe. That's the prophetic call. Eso es el llamamiento And profético. you've heard it. Y ustedes lo han escuchado. Thank you, Lord. Gracias. Bless these children. Bendice a estos hijos. Seal your word. Sella tu palabra. Let it be historic. Que sea histórica. Something transacted. Algo que esté siendo In the quiet of this room, transferido en el silencio de este in a salón, moment of time, en un momento de tiempo that will affect all things. que afectará todas las cosas Right to the end. hasta el fin. We thank you Te agradecemos for the privilege of the call, por el privilegio del llamamiento, the availability of your life, por la disponibilidad de tu vida, that we might say with Paul, que nosotros podamos decir junto in con full Pablo, truth, con toda verdad, for us to live porque para nosotros vivir is Christ. es Cristo. Thank you, Lord. Gracias, Señor.
that we can hear your prayers. que podemos oír, Speak your prayers. que tú abres tus palabras, Do your works. hagas tu obra And all the glory y toda la gloria is to you. será para ti.